Yo agradezco la oportunidad que don Francisco nos ha proporcionado a todos para reflexionar sobre lo que constituyó el tema central de carácter teológico pastoral del Congreso Eucarístico celebrado hace poco en Irlanda, y al mismo tiempo no solo una reflexión en el ámbito de la fe, también vamos a rezar, a cantar las vísperas, y también en ese ejercicio de acogida del Señor en nuestra vida lo vamos a adorar. Que el postrarnos ante Él sea signo de que doblegamos también nuestro orgullo ante Dios. El arrodillarnos ante el Señor significa también arrodillar el espíritu. Y sin más preámbulos, unas cuantas indicaciones sobre el tema del Congreso Eucarístico, que giró como centro en torno a la relación Eucaristía e Iglesia. Nosotros celebramos la Eucaristía y al mismo tiempo, celebrando, participando en la Eucaristía, vamos formando más íntimamente parte de la comunidad cristiana. Voy a partir en esta reflexión de un párrafo de la Constitución Fundamental del Concilio, que pronto vamos a celebrar los 50 años de su apertura solemne, un párrafo en el número 7 del documento más importante, que es el documento sobre la Iglesia. En latín se llama Lumen Gentium. En el número 7 dice lo siguiente: en la fracción del pan eucarístico compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva a la comunión con Él y entre nosotros, porque el pan es uno, aunque muchos somos un solo cuerpo, todos los que participamos de un mismo pan. En la comunión nos unimos con el Señor sacramentalmente y también nos unimos entre nosotros. Con una expresión de los siglos primeros de la Iglesia, recibiendo el cuerpo del Señor, somos cuerpo en el Señor. Somos familia, somos hermanos, se profundiza nuestra relación en el Señor. Hay un texto del Nuevo Testamento, concretamente la carta primera de San Pablo a los Corintios, que fue como el desencadenante de esta reflexión que relaciona la Eucaristía con la Iglesia. En San Pablo encontramos diversos lugares, pero el texto que voy a leer ahora es sin duda el texto al que se hace 1000 veces referencia desde los primeros siglos de la Iglesia, cuando se reflexiona sobre la relación entre Eucaristía y los hermanos y los demás, unidos con Cristo y en Cristo entre nosotros. El texto es el siguiente. Lo cojo un poquito más arriba, en el versículo anterior. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es comunión de la sangre de Cristo? Al participar del mismo cáliz, ¿no comulgamos con la sangre de Cristo? Y ahora viene la frase que desencadenó todo ese proceso. Y el pan que partimos, ¿no es comunión del cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos de un mismo pan.
Aquí, en este texto de San Pablo, se pasa de la comparación del pan hecho de muchos granos a la realidad de la comunión del mismo cuerpo del Señor que nos hace a todos cuerpo en el Señor. Yo os invito a que cuando tengáis tiempo, detenidamente, leáis en la Primera Corintios el capítulo 10, especialmente desde el versículo 16 en adelante. Daría por mucho la reflexión sobre ese texto, que es muy rico, pero yo quiero partir de ahí para hacer algunas reflexiones posteriormente. En la liturgia de la Iglesia, en los comentarios de homilías de los padres, en tratados también de carácter teológico, se han tomado todos los aspectos de la comparación, de la metáfora, del pan con el cuerpo de Cristo. Todos los aspectos han sido tenidos en cuenta. Así, por ejemplo, el pan se hace con muchos granos molidos que se convierten en harina. La harina después se la hace una pasta. La pasta es cocida y entonces tenemos pan. Pues bien, en esta comparación, en el despliegue de la metáfora, se habla de la dispersión de los granos de trigo. Un primer aspecto, dispersos por tantos lugares, en tantas espigas, digamos. Igual que el vino, disperso en tantos granos de uva y en tantos racimos. La dispersión primero. Después, estos granos molidos. En alguno de los padres se habla molidos en el sacrificio. Pues es verdad que el sacrificio a todos un poco nos muele por dentro. Molidos, convertidos en harina, sin salvado. La cáscara del trigo, para formar la harina con la que será el pan, se deja aparte el salvado, convertido en harina, amasados por el agua del bautismo y cocidos por el fuego del Espíritu. Ese recorrido de la comparación en muchos momentos lo utilizan los padres de la Iglesia. Yo en eso me voy a fijar. Pero cada uno de estos aspectos metafóricos dan para mucho. Pues es verdad que el ritmo diario de la vida, con las cruces que encontramos en el camino, nos van produciendo dolor que nos muele con esa comparación. Y todo al final, tiende a expresar la unidad de la Iglesia que, participando del pan de la Eucaristía, se va poco a poco fortaleciendo. Se parte de la multiplicidad para llegar hacia la unidad. Leo algunos textos de la antigüedad cristiana. Por ejemplo, un texto, probablemente el primitivo, el primero, después del Nuevo Testamento, en un documento que se llama la Didaché o Doctrina de los Apóstoles. Ved cómo se recuerda la metáfora. Como este pan partido estaba antes disperso por los montes y recogido se ha hecho uno, así se ha reunido tu Iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la honra y el poder por Jesucristo en los siglos. La dispersión del trigo en muchas espigas es símbolo de nuestra dispersión anterior y de nuestra convocatoria para ser una familia en torno al altar. Y un poco más adelante dice ese mismo texto, que es muy venerable: acuérdate, Señor, de tu Iglesia para librarla de todo mal y para perfeccionarla en tu caridad.
y recógela de los cuatro vientos, ya santificada en tu reino, que le tienes preparado, porque tuya es la honra y el poder por los siglos. También la convocatoria, cada uno de nosotros, desde los lugares de la vida donde nos encontramos. Yo os invito como primera reflexión, ved los aspectos de la metáfora del pan con muchos granos y la Iglesia con muchos granos vivos. Igual que un templo se edifica con piedras, con ladrillos, con madera, con lo que sea, hay otro templo vivo, que justamente es el templo que formamos la Iglesia. Esta reflexión sobre lo que significa la Eucaristía para la unidad de todos nosotros, participando del mismo pan que es el cuerpo del Señor, el pan eucarístico, partimos el pan del Señor en la mesa de la Eucaristía y vamos tomándolo todos para formar una familia. Esto aparece en unas oraciones que en la celebración de la liturgia, en el punto central, en la oración central de la Eucaristía, como sabéis, la celebración eucarística está hecha de muchas oraciones y está hecha también de proclamación de la palabra del Señor y de nuestra escucha, pero hay muchas oraciones. La oración central, lo que se llama la oración eucarística, tiene un momento en que, aunque aparezca una palabra ahora un poco rara, pero la explico, en que hacemos una petición a Dios nuestro Padre para que nos envíe su Espíritu. Eso se llama epíclesis. Y hay una doble epíclesis en la celebración de la Eucaristía. Pedimos que el Espíritu Santo venga para que con las palabras y con los gestos que el sacerdote hace en nombre del Señor, el pan se convierta en el cuerpo de Cristo y el vino se convierta en la sangre de Cristo, por las palabras del sacerdote y también por la presencia del Espíritu, por la actuación del Espíritu. Yo os invito a que cuando vayáis a la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid, en la calle Añastro, os fijéis en la restauración que se ha hecho de la capilla de la sede de la Conferencia Episcopal, en que, por lo que se refiere al altar, hay un altar de piedra, que es el altar que es también la mesa del sacrificio, de la actualización del sacrificio de nuestro Señor, y encima del altar está representado, aleteando, el Espíritu Santo. Está muy bien representado. En el altar, el sacerdote hace lo que Jesús nos mandó. Y él, como ordenado sacramentalmente, en nombre del Señor puede hacerlo. Pero lo hace también con la actuación del Espíritu Santo. Eso se llama una epíclesis consecratoria. Y hay otra epíclesis sobre los comulgantes, para que al participar del pan que es el cuerpo del Señor, todos formemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Es la epíclesis, como digo, de los comulgantes. Por ejemplo, muchas veces escuchamos, pero a veces quizá lo escuchamos rutinariamente, no terminamos de detener nuestra atención en ello, quizá el mismo sacerdote pasamos demasiado deprisa y cuando oramos no vamos a matacaballo, rezamos. El sacerdote no lee las oraciones, reza las oraciones. Y es muy distinto leer que rezar. Pues bien, en una de esas oraciones decimos lo siguiente: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Perfectamente expresado. Es la oración eucarística que más veces rezamos.
La segunda, que por otra parte es prácticamente una traducción de una oración la más antigua que en la liturgia romana tenemos. La más antigua, de la tradición que se llama de la tradición apostólica de Hipólito. Teniendo en cuenta que es un texto litúrgico, por tanto tradicional, probablemente este texto proceda de mediados del siglo II, probablemente. Y decimos ahí, en esa oración, te pedimos humildemente, le pedimos a Dios Padre, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Hay otras muchas oraciones, leo alguna más, para que también estemos atentos cuando aparezca en la oración eucarística esa oración de invocación al Espíritu sobre los comulgantes, para que nos unifique. Porque a veces cuando venimos a la celebración tenemos resquemores dentro, a veces resentimientos. Nos cuesta trabajo perdonar. Que tomando del cuerpo del Señor entregado por nosotros, seamos más hondamente familia de la fe. Dice otro texto, concédenos tu Espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que al participar en la Eucaristía seamos pacificadores. El gesto de la paz es un gesto cargado con muchas perspectivas del mismo simbolismo. El Señor presente en la Eucaristía nos dice, os doy la paz. Esta paz después nosotros, en un gesto social de comunicación, nos la transmitimos mutuamente, que puede ser un apretón de manos, puede ser un abrazo, puede ser un beso, y nos transmitimos la paz contigo y contigo también. Y esta paz que recibimos en la Eucaristía y que compartimos en la asamblea cristiana, eucarística, nos emplaza a ser pacificadores después. En este sentido es como dice esa oración, que la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Si queréis otra oración, muy elocuente, además de los primeros siglos de la Iglesia, de San Basilio, que es uno de los grandes padres de la Iglesia oriental. Tiene diversas versiones. Yo voy a decir ahora una versión que es la versión bizantina. Tiene otras versiones, por ejemplo alejandrina, etc., pero no es del caso. Se dice así, a todos nosotros que participamos de un solo pan y de un solo cáliz, reúnenos mutuamente en la comunión de un solo espíritu. Siempre la realidad es la misma, formulada con unas palabras u otras. Así encontramos montones de oraciones preciosas en esa invocación para que la Eucaristía sea para todos nosotros fuente de unidad. Y ahora voy a fijarme en una homilía de San Agustín que podemos decir muy atrevida, preciosa homilía, y además que incide de una manera muy valiente en la relación de la Eucaristía y de la fraternidad. San Agustín hace unas reflexiones previas teniendo en cuenta algunas de las cartas de San Pablo, etc., el cuerpo de Cristo. La expresión cuerpo de Cristo en San Pablo significa tres cosas. Significa, por supuesto, el cuerpo eucarístico de Cristo, pero significa también el cuerpo crucificado y resucitado en nuestro Señor Jesucristo, y significa también la Iglesia como cuerpo de Cristo. Tres cosas. Partiendo de esa triple significación en San Pablo, cuando leáis las cartas, leedlas despacio, con un comentario que pueda haber. Por ejemplo, en la traducción de la Conferencia Episcopal Española, que es la traducción autorizada, la que pronto vamos a utilizar en la liturgia, tiene también notas. Las notas nos ayudan a entender mejor el texto que hemos leído arriba.
Pues bien, en una homilía, San Agustín nos dice lo siguiente: cuando vais a comulgar, para que veamos cómo esta forma de comulgar, renovada en el concilio, tiene una historia muy larga. Cuando vayáis a comulgar, el sacerdote os dice el cuerpo de Cristo, y vosotros decís amén. Pues bien, cuando decís amén, amén, comulgáis a la cabeza del cuerpo que es nuestro Señor Jesucristo, y también os recibís entre vosotros. Decimos sí a Jesucristo y decimos también sí a los hermanos. Y eso lo va explicando San Agustín de una forma catequética, pedagógica, muy cercana a todos. No podemos comulgar dándonos la espalda. Y dar la espalda significa, pues mira, yo estoy reñido con este y continúo reñido con este, que a mí lo que me importa es la comunión espiritual y sacramental con nuestro Señor. No es verdad. Cuando comulgamos, de alguna forma, si esto se entiende bien, por eso te decía que era una homilía muy atrevida de San Agustín. Cuando comulgamos, también nos comulgamos. Me imagino que, y espero que se entienda bien. Nos comulgamos. Decimos sí a Jesucristo y decimos también sí a los miembros de su cuerpo que somos nosotros. Es una expresión muy fuerte, pero es una expresión desde el punto de vista litúrgico muy adecuada. La comunión significa la manducación del cuerpo del Señor, pero significa también el que entre nosotros somos como enmembrados más íntimamente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. San León Magno decía: ¿os hacéis lo que coméis? Comemos el cuerpo del Señor, el cuerpo sacramental del Señor, seamos después entre nosotros, en la vida diaria, cuerpo eclesial del Señor. Al decir amén, estamos diciendo, el amén significa sí, digamos así, por lo recto, significa sí, y decimos sí a Jesucristo, el cuerpo de Cristo, decimos amén, decimos sí a Jesucristo y queremos extender este sí a la comunidad cristiana. Otra reflexión, Paco, cuando yo ya tenga que callarme, me callo. Tú me lo dices y no hay problema ninguno, porque nadie tiene derecho a abusar del tiempo de nadie. Entonces, todo y otro poquito, ¿verdad? Bien. Es un tema muy rico y muy bello, y con tantas cosas como se pueden en torno a esta cuestión, la relación entre Eucaristía e Iglesia, se pueden decir. No sé si recordáis que en la carta primera de San Pablo a los Corintios también aparece la narración de la institución de la Eucaristía. Hay en el Nuevo Testamento 4 narraciones de la institución de la Eucaristía. La narración de la Eucaristía la tienen los 3 evangelistas primeros, que se llaman sinópticos, porque tiene una perspectiva muy convergente: San Mateo, San Marcos y San Lucas. San Juan no tiene la narración de la Eucaristía en el Evangelio. Y después también San Pablo. Y San Pablo alude a la institución de la Eucaristía en un contexto que para nosotros es un contexto muy ilustrativo, en que se encontraba la comunidad de Corinto. La comunidad de Corinto, cuando se reunían para la celebración de la Eucaristía, entonces todavía celebraban conjuntamente una especie como de comida previa, fraternal, y después la celebración de la Eucaristía. Eso se separó muy pronto. Lo que se llama el ágape y la celebración eucarística se separó muy pronto. Todavía cuando San Pablo escribe esta carta estaba unida. Y entonces San Pablo había oído que en la comunidad de Corinto no celebraban la Eucaristía
digamos, en este contexto podemos decirlo también, como Dios manda. No la celebraban bien, auténticamente. Celebraban la Eucaristía faltando a dos principios básicos de la moral cristiana. Estáis divididos entre vosotros, decía San Pablo. Unos sois de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo, otros de Cristo. ¿Qué es eso? Una parroquia, una cofradía, un grupo cristiano, ¿no debe estar dividido? Estaban divididos. Y eso ocurre, por desgracia, muchas veces en la historia de cada parroquia y de cada diócesis y también de la Iglesia. Puede haber momentos en que hay grupos cismáticos que se separan, lo que sea. Y después también otro principio que no era respetado. Cuando reunís para ese ágape, hay algunos que no tienen que llevarse a la boca, no tienen nada, y otros abundan en todo, e incluso hasta están borrachos. De todo. Humillan los que tienen a los que no tienen. Y San Pablo se pregunta, ¿os voy a alabar ante esto? No, en esto no puedo alabaros. ¿Eso no es comer la cena del Señor? Porque yo he oído, he recibido, dice Pablo, una tradición que se remonta a nuestro Señor Jesucristo, el cual en la noche en que iba a ser entregado, en la última cena, tomó un pan, dio gracias a Dios Padre, lo partió y les mandó que lo distribuyeran entre los comensales, entre los discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. ¿Cómo cuando celebráis la entrega de Jesús por vosotros, estáis reñidos y os humilláis unos a otros? El recordar, Pablo, la institución de la Eucaristía por el Señor es la mejor forma de corregir a los corintios en la forma de proceder. Pero para nosotros también nos dice mucho. Celebrando la Eucaristía, tenemos que compartir. No podemos hacer guetos, no podemos hacer capillitas, cada uno por su cuenta. Estamos llamados a vivir en la comunión. Y la comunión ahí significa justamente la mantención de la concordia en la comunidad. Es decir, la Eucaristía tiene una perspectiva comunitaria de unidad en la Iglesia, de pacificación, etc. Otro punto, otra reflexión, ya voy a terminar enseguida. La primera narración que tenemos de cómo se celebraba la Eucaristía nos la proporciona San Justino, que fue mártir a mediados del siglo II, más o menos. Y él se había convertido al cristianismo y en unos escritos que se llamaban apologías, escritos para defender la fe cristiana, narra también la forma como celebraban la Eucaristía los cristianos. Y cuando se ve el desarrollo en San Justino de cómo la celebramos hoy, uno dice, realmente esto es un milagro de continuidad. Los mismos puntos, los mismos pasos de la celebración eucarística, pero a lo que voy ahora. Una vez que han terminado la celebración estrictamente dicha, antes de el podéis ir en paz, digamos, dice San Justino, los que tienen y quieren, cada uno según su libre determinación, da lo que bien le parece y lo recogido se entrega al presidente y él socorre con ello a huérfanos y viudas, a los que por enfermedad o por otra causa están necesitados,
a los que están en las cárceles, a los forasteros de paso, y en una palabra, Él se constituye provisor de cuantos se hallan en necesidad. Es otra perspectiva comunitaria, social, de la Eucaristía. Es decir, cuando vamos a la celebración eucarística, tenemos que tentarnos también el bolsillo. Claro. Una de las manifestaciones de la autenticidad, de la sinceridad con que celebramos, es que ponemos también lo que hemos recibido, lo que tenemos, a disposición de todos, para que sea distribuido fraternalmente. Eso también es otra perspectiva de la... Y con esto ya voy a terminar. Termino con un pasaje que a mí me parece precioso, de una carta que el Papa Juan Pablo II escribió sobre la Eucaristía, con unas palabras en latín, tomadas del pasaje de la manifestación de la aparición de Jesús a los discípulos de Maús. Las palabras en latín son las siguientes: quédate con nosotros. Mane nobiscum Domine. ¿Recordáis? Es el momento en que, cuando ya han hecho el camino, sentados a la cena, entonces le descubren, y los discípulos de Maús, con esa oración tan corta pero tan densa: Señor, quédate con nosotros. Que antes le habían pedido, cuando ya era lejos, cuando ya se estaba haciendo tarde: quédate con nosotros. Que se quede con ellos para cenar y que se quede con ellos siempre. Pues bien, el Papa Juan Pablo II tiene una preciosa carta titulada Mane nobiscum Domine, del año 2004, y en ella dice lo siguiente: la Eucaristía no solo es expresión de comunión en la vida de la Iglesia, ya he hecho referencia a algunos aspectos antes, es también proyecto de solidaridad para toda la humanidad. De modo que la unión entre nosotros los cristianos, y también ser fermento de justicia y de paz en medio del mundo. Continúa diciendo el Papa: en la celebración eucarística, la Iglesia renueva continuamente su conciencia de ser signo e instrumento no sólo de la íntima unión con Dios, sino de la unidad de todo el género humano. La misa, aun cuando se celebre de manera escondida y en lugares recónditos de la tierra, tiene siempre un carácter de universalidad. El cristiano que participa en la Eucaristía aprende de ella a ser promotor de comunión, de paz y de solidaridad en todas las circunstancias de la vida. La Eucaristía es como una gran escuela de paz. Es una expresión preciosa. Juan Pablo II tenía expresiones de este estilo, entre místicas y poéticas, bellísimas. Repito, la Eucaristía es como una gran escuela de paz, donde se forman hombres y mujeres que en los diversos ámbitos de responsabilidad de la vida social, cultural y política sean artesanos de diálogo y comunión. Y aquí así termino. Es decir, que cuando participamos en la Eucaristía, al comulgar, recibamos un impulso para ser pacificadores, para ejercitar la justicia y la paz, para ser solidarios y fomentar la solidaridad allí donde nos encontremos. Como por ejemplo ahora, en la situación en que estamos, inmersos en una crisis profunda, en que muchos tienen el pan inseguro, a veces incluso escaso, personas que nunca se habían imaginado que hubieran podido llegar ahora a esa situación. ¿Cómo al celebrar la Eucaristía no vamos a compartir también los dones que nosotros recibimos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues bien, esto es algo de ese aspecto, esa dimensión que podemos decir
de la Eucaristía en relación con la Iglesia y en relación con la pacificación que los cristianos estamos llamados a hacer.